Feliz domingo para todos. El Evangelio de este domingo nos presenta uno de los milagros más bellos de nuestro Señor Jesucristo, aquella conversión del agua en vino después de la intercesión de María Santísima. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes 3 puntos de reflexión. El primero de ellos, observemos que Jesús ya tenía discípulos. Según la presentación que nos hace San Juan, Él no había hecho ningún milagro y ya tenía discípulos, porque de hecho el texto dice, este fue el primer signo que realizó Cristo, y sus discípulos creyeron en Él. O sea que ya Él tenía discípulos. ¿Por qué estoy destacando tanto esto? Porque nos podemos preguntar, y es muy válido, ¿por qué tenía discípulos? Es decir, ¿qué era lo que atraía a esos discípulos? ¿Qué era lo que les llamaba la atención? Y solo hay 2 respuestas posibles. El modo de vida de Él, es decir, la santidad, la coherencia, la autenticidad, la belleza espiritual que irradiaba la persona de Cristo, y su enseñanza, su palabra, su predicación. Eso era indudablemente lo que les cautivaba, eso era lo que les atraía. Y esto es muy notable porque cuando Cristo no había hecho ni un solo milagro, ya estaban estos discípulos. Y esto nos demuestra que para ser discípulo de Cristo no hay que estar esperando a que sucedan milagros. Basta con que fijemos nuestra atención en Él, basta con que lo tengamos profundamente en el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón para que aprendamos a ser discípulos suyos. Y eso es muy, muy hermoso. Eso es muy bello. Así que ese es el primer dato. Jesús no había hecho milagros y ya tenía discípulos, y nosotros podemos aprender a ser discípulos de Cristo sin necesidad de esperar milagros. Si Dios da milagros, que los da, que ciertamente los da, si Dios da milagros, precioso. Bendito sea su nombre. Los recibimos, los agradecemos, pero no son un requisito. Lo importante es fijar la mirada en Cristo y escuchar su palabra para empezar a ser discípulos suyos. Ese era el primer punto. Segundo punto, el milagro Cristo lo realiza a partir de algo. Cristo hubiera podido crear vino. Él es el Hijo del Eterno Padre. Por Él fueron creadas todas las cosas. Cristo hubiera podido crear vino, pero quiso hacer el milagro a partir de. Es lo mismo que encontramos en otras oportunidades. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, Cristo obró a partir de unos pocos panes de cebada y unos cuantos peces. Y a partir de eso, hace toda una maravillosa multiplicación, todo un banquete, lo cual es hermosísimo. Y ese a partir de nos está mostrando una dinámica divina que yo creo que tiene que llamarnos la atención. Porque yo le puedo presentar al Señor, yo le debo presentar al Señor mi poquito. Mi poquito son mis panes, mis peces, esa agua que no sirve para la fiesta, porque en la fiesta están esperando el vino. Pero yo le presento mi poquito. Y yo te invito a que hoy le presentemos al Señor nuestro poquito de oración, nuestro poquito de esfuerzo, nuestro poquito de deseo de cambiar, nuestro volver a empezar. No se nos olvide presentarle al Señor esos poquitos, porque a través de ellos Él hace maravillas. No se nos olvide. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, ¿cómo desprendernos de aquella palabra preciosa que dice la Santa Virgen María? Haced lo que Él os diga. Y aquí quiero destacar el papel de la obediencia. Una palabra que hoy suena tan antipática porque vivimos en los tiempos de la independencia, vivimos en los tiempos de la autonomía, en los tiempos de la disrupción y de la rebeldía. Pero la obediencia es fundamental.
Y obedecer no es tan extraño como parece, siempre doy los mismos ejemplos. Si el médico te dice, mira, esto no te conviene, tú le haces caso, eso es obedecer. Si estás aprendiendo un idioma y tu profesora o tu profesor te corrige la pronunciación, tú le haces caso, tú la obedeces. Si tú estás conduciendo un auto en algún país, en todos los países hay leyes de tránsito y tú las obedeces. Obedecer no es tan extraño. Si obedecemos las leyes de tránsito para no tener accidentes y llegar a nuestra meta, si obedecemos al médico para tener buena salud en el cuerpo, si obedecemos a una profesora o a un profesor de idiomas, ¿no será más importante obedecer a aquel que nos preserva en todos nuestros caminos para que lleguemos a la casa del Padre? A aquel que cuida no solo de la salud del cuerpo, sino también de la salud del alma. ¿No será más importante obedecer a aquel que me enseña el idioma más importante, que es el de la oración y de la comunión con Dios? Obedecer. Hagan lo que Él les dice. Hagan, obedezcan. Son las 3 reflexiones que quería compartirte en este hermoso domingo. Primero, para ser discípulos no son indispensables los milagros. Mira la santidad de Cristo, escucha la sabiduría de su palabra. Segundo, preséntale tu poquito, lo que eres, lo que tienes, lo que puedes. Y tercero, obediencia. Obediencia al mejor médico, obediencia al mejor y divino Maestro. Amén.